Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude fiscal, cooperación fiscal internacional y medidas contra los paraísos fiscales. Por el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz. Gracias, señora presidenta. Señorías, los socialistas consideramos necesaria e inaplazable la decisión de adoptar medidas eficaces para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, porque esta no ha sido la prioridad del Gobierno de Mariano Rajoy y el esfuerzo de los distintos Gobiernos en el ámbito internacional tampoco está siendo el exigible. Así lo pone de manifiesto la continua revelación de escándalos que aparecen en los medios de comunicación. Los Paradise Papers son una nueva prueba de ello. Se demuestra que ha sido y es una práctica continua la reiterada utilización de los paraísos fiscales, de la optimización fiscal, por parte de los defraudadores, para esquivar su responsabilidad de contribuir en base a su capacidad económica. Hay toda una disparidad de fórmulas y todo un glosario especializado. Los tax rulings, acuerdos entre empresas y Estados, por los que se les aplica rebajas sustantivas en materia tributaria, o la figura del trust, perfectamente legal en la Unión Europea, dirigida por testaferros y que impide conocer al propietario real de los bienes que integran la entidad. O las prácticas de evasión que constituyen delito, como la constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales. Unas prácticas que, además, deterioran la redistribución de las rentas en los países y favorecen la desigualdad. Los Gobiernos y la Unión Europea las conocen, pero no han sido capaces de acabar con ellas. Y el caso de que algunos políticos y famosos las hayan utilizado no ayuda a aumentar la credibilidad del Poder Ejecutivo. Nada más hay que recordar que el propio exministro Soria tuvo que dimitir por estar implicado en los papeles de Panamá. Así que les pido, señores del Partido Popular, que nada de autocomplacencia. Es urgente que acabemos con la situación de impunidad de aquellos que evaden impuestos. Sería, de verdad, una muy buena señal que hoy consiguiéramos un pronunciamiento unánime ante la ciudadanía con la aprobación de esta moción. Porque, señorías, los avances en esta materia no son visibles y es imprescindible pisar el acelerador. Así lo decía también el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, la semana pasada, en el Pleno del Parlamento Europeo. Y ese es el sentir con el que presentamos esta moción. Les proponemos, en primer lugar, lo más urgente: converger hacia normas comunes para evitar que los evasores avancen con las distorsiones y diferencias normativas entre países. El próximo 5 de diciembre hay una nueva reunión del Consejo de Europa donde se reunirán los ministros de Economía de los distintos Estados miembros. Y en este contexto, la presentación de la moción es muy oportuna, porque es imprescindible que pidamos al Gobierno de España que apoye ante las instituciones europeas 3 aspectos con carácter urgente. 1. La presentación de una lista negra europea de paraísos fiscales y su inmediata traslación a la legislación española. Hay que dejar las buenas intenciones y pasar ya a las acciones. Los paraísos fiscales constituyen la principal fábrica de evasión fiscal. Por tanto, hay que señalarlos y actuar ya contra los que operan en ellos. 2. Nuevas reglas de transparencia e incluso sanciones para los intermediarios y participantes en el diseño y la ejecución de sistemas de planificación fiscal agresiva y evasión fiscal. 3. Mejorar la transparencia y la información pública de las empresas de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE. En segundo lugar, instamos al Gobierno a cumplir con los compromisos adquiridos con esta Cámara, de aprobar un nuevo estatuto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a dotarla de más medios para equipararse al menos con los países de nuestro entorno. En España tenemos una dotación de efectivos en la Agencia Tributaria inferior a la media europea, que ha caído estos 5 años en un 10%. Tenemos 2.748 efectivos menos con el Gobierno del Partido Popular. Y menos medios y menos competencias tienen el resultado de menores denuncias de delitos fiscales.
Mientras que aparecen nuevos escándalos que nos indican que los casos de fraude aumentan, las denuncias de delito fiscal caen. De hecho, ya tenemos nuevos datos. En 2016 han vuelto a caer con respecto al 2015, un 33,7%. En tercer lugar, proponemos elaborar una estrategia integral de lucha contra el fraude y remitir a esta Cámara, con periodicidad anual, un informe con la evaluación de sus resultados y su comparación internacional, proponiendo las modificaciones necesarias para corregir lo que posibilita la elusión fiscal. Y al añadir el calificativo de integral, queremos enfatizar la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva amplia, implicando distintas administraciones y entidades, incidiendo en el control, pero también en la educación, fomentando la cultura de la responsabilidad tributaria y la publicación de informes oficiales sobre economía sumergida y fraude, que ayuden a diagnosticar, a radiografiar y a atajar la problemática. En cuarto lugar, queremos conocer con transparencia los resultados de las investigaciones. Queremos saber cuántas actuaciones se han iniciado como consecuencia de los datos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y cuál es la cuantía de la deuda descubierta. Y para ello, lo mejor es que se remita al Congreso un informe completo de resultados. Y, por último, señorías, la amnistía fiscal ha sido declarada inconstitucional, pero sus consecuencias son irreversibles. Y esto todavía hace que adquiera una mayor gravedad la calificación de las medidas que se adoptaron, por el consiguiente premio que ha supuesto para los presuntos defraudadores. Por tanto, se deben adoptar medidas necesarias para conocer quién se acogió a la amnistía fiscal. Les exigimos total transparencia para esclarecer a quién se pretendía ayudar con esta indigna amnistía, al Estado o más bien a unos conocidos. El ministro Montoro nos retó que lo impulsáramos desde el Parlamento. Pues aquí lo tienen. A ver qué hace el grupo que lo apoya, señor ministro. Señorías, voy terminando. Y a la hora de votar, no lo olviden. Este Gobierno, por ser quien impulsó la amnistía fiscal y los que se acogieron a ella, han contraído una deuda moral con la sociedad española que deben saldar. Y la aprobación impuesta en marcha de este punto no debiera ser una opción, sino una obligación para todos nosotros. Señorías, además, no quisiera acabar sin decirles que es imprescindible que pongamos en marcha la subcomisión sobre la armonización y coordinación fiscal europea e internacional y lucha contra el fraude fiscal que aprobamos por unanimidad a petición nuestra el 15 de febrero. De las que quedan pendientes por activar, es la única que se ha aprobado en comisión, por lo que insistiremos en la mesa, esperando contar con su apoyo y que pronto sea una realidad. Señora presidenta, termino ya. En definitiva, señorías, instamos al Gobierno a que sea una prioridad avanzar en la armonización fiscal y en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, una prioridad que el Gobierno de Mariano Rajoy ha demostrado con sus acciones no tener. Por lo que, señorías, les pedimos su voto a estas propuestas que consideramos urgentes, con el convencimiento de que con ellas avanzaremos en el fortalecimiento de una sociedad más transparente, más justa y mejor redistribuida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Blanquer Alcaraz. Su tiempo ha concluido, señora Blanquer. Para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene en primer lugar la palabra el señor Bataller y Ruiz. Señora presidenta, señorías, los Paradise Papers son el último escándalo que confirma que todavía hay miles de maneras para que los más ricos encuentren su manera de evadir impuestos. Porque, recordémoslo, cada vez que se descubre un escándalo en que empresas o personas individuales, también a veces representantes políticos, en que vemos que desvían su capital hacia paraísos fiscales, lo que realmente vemos es que estamos ante un caso más en que se está evitando que se recauden fondos para combatir la pobreza y la desigualdad económica y social. Son muchos los casos escandalosos que recientemente han visto la luz, los papeles de Luxemburgo, los papeles de Panamá, la lista Falciani.
los offshore leaks son algunos de los casos más recientes. Debemos rendir homenaje a las personas que han conseguido destapar estos escándalos. En su mayoría son periodistas, personas que a fin de cuentas nada tienen que ver con el nivel institucional que debería ser el más preocupado en la persecución de estas conductas, pero periodistas que a fin de cuentas son los que están llevando la delantera en sacar a la luz todos estos asuntos. Este es el caso del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero, por desgracia, ni las grandes instituciones europeas, ni los gobiernos, ni muchas policías antifraude han sido capaces de llegar tan lejos. Miren, en España la recaudación perdida por el fraude fiscal se dice que asciende a 40.000 millones de euros, el 4% del Producto Interior Bruto español. Son unas cifras vergonzosas, de egoísmo fiscal, de no aportar al sistema que permite que uno se beneficie. La lucha contra el fraude fiscal se consigue mediante la solidaridad interpartes, no con la amnistía, no con el indulto a las empresas que más evaden impuestos en España. Indulto a las empresas más ricas, que además es contraproducente, porque lo que vamos sabiendo de los Paradise Papers apunta a que muchos de quienes aparecen en los mismos también son aquellos que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 del señor Montoro. Así sí que se rompe España, señorías, mediante el aumento de la fractura social y la desigualdad entre una parte enorme de la sociedad que está sumida en la precariedad y una minúscula élite económica. Según Eurostat, observatorio de la Comisión Europea, en 2016 casi el 33% de los niños y niñas españoles estaban en riesgo de pobreza o de exclusión social. Y a ellos es a quienes se está quitando, con la evasión fiscal, se está quitando la posibilidad de que destinemos recursos, de que combatamos la pobreza y contribuyamos al desarrollo económico y social. También, desde Hacienda, los funcionarios públicos han reclamado en varias ocasiones mayor dotación presupuestaria. Hemos de destinar más dinero de arcas públicas a perseguir a los defraudadores, no a condonarles su deuda a través de una amnistía fiscal inconstitucional, por cierto. En los presupuestos generales de este año, señor Bataller, tiene que terminar. Se rechazaron las enmiendas para ampliar los medios a la agencia tributaria. Y así vemos que las denuncias por delito fiscal cayeron un 33,7% en 2016, precisamente por falta de estos medios. Nosotros, en Compromís, vamos a apoyar esta propuesta y hemos planteado también unas enmiendas para que se transpongan las directivas europeas en materia de fraude fiscal, para que se haga un trabajo transfronterizo y para que se blinde la protección de los y las denunciantes en casos de corrupción, por ejemplo, instalando buzones anónimos como los que ya hemos puesto en marcha. Tiene que terminar, por favor. Gracias, presidenta. Concluyo. Compromís votará sí a esta moción y esperamos que el Partido Popular también en su voto apunte en la buena dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bataller y Ruiz. Señor Belasensi tiene la palabra. Un minuto. Muchas gracias. Rápidamente, no obstante, una semana más, desde esta tribuna debo recordar que hay 10 personas que son presos políticos por sus ideas, encarceladas injustamente, y desde aquí mi recuerdo y mi reconocimiento. Dicho esto, les avanzo que nuestro grupo va a votar a favor de la propuesta. Estas propuestas en torno a la lucha del fraude fiscal, yo creo que sí que sería bueno intentar consensuarlas al máximo, porque es posible que se vayan aprobando y después no se vayan implementando, que es lo que ha pasado durante mucho tiempo. Más allá que nosotros podemos tener discrepancias respecto a alguno de los puntos, y nos parece también muy interesante la aportación de la enmienda de Compromís, y ya les avanzo que votaremos favorablemente. Algunos de estos aspectos se deberían implementar en el marco de la normativa europea, tal como reconoce la misma propuesta, y en todo caso nos tendrán siempre
tarde para poder consensuar posiciones en torno a la lucha contra el fraude fiscal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Belasensi, también por su concreción. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra la señora Sagastizabal Unsetabarrenechea. Buenas tardes, Arratsaldeon. No es la primera vez que debatimos esta cuestión y planteada a través de una moción del Grupo Parlamentario Socialista, ya que este mismo año, en junio y septiembre, lo hemos hecho a través de distintas PNLs en las comisiones respectivas. Nuevamente, este tema está de actualidad debido a una nueva filtración de los Paradise Papers, en los que se muestra cómo y dónde utilizan el dinero las personas con grandes fortunas y los tejemanejes para pagar menos impuestos. Una nueva filtración de documentos muestra cómo y dónde manejan su dinero la gente rica del mundo y los trucos que usan para pagar menos impuestos. Entendemos que la fiscalidad es una de las herramientas más importantes para lograr construir una sociedad más justa en la que ningún ciudadano o ciudadana quede abandonado a su suerte, porque la misma ha de servir para dotar recursos suficientes para sustentar el mantenimiento de los servicios y prestaciones públicas, redistribuir la riqueza eficazmente entre la población y también para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Desde luego, los paraísos fiscales chocan con esta premisa o principio, por lo que es necesario establecer medidas y propuestas para acabar con los mismos y desde todas las instituciones debidamente coordinadas. También he de decir a este respecto que no solo es necesario leyes y medidas que luchen contra los paraísos fiscales, sino también es necesario trabajar en otros elementos como son los culturales, sociológicos e incluso psicológicos, en los que será necesario realizar una labor también pedagógica. En el contexto internacional existe una normativa fiscal que está en continua evaluación y revisión para adoptar medidas adecuadas a las nuevas realidades. Y esto ha sido así porque la propia OCDE reconocía ya hace 4 años que el sistema fiscal internacional estaba obsoleto y no respondía a la realidad del siglo XXI. Todavía no existe una lista de paraísos fiscales unificada, porque cada país u organización aplica por sus propios criterios también de valoración. A día de hoy sigue sin existir una definición de paraíso fiscal y tampoco, como he dicho, existe una lista de paraísos fiscales unificada, porque cada país aplica sus propios criterios de valoración, a pesar de que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico los define como países a los que fluye dinero desde el extranjero, a los que se aplican facilidades legales y económicas con el fin de evitar el pago de impuestos en su país de residencia, con unas características comunes. Por un lado, el bajo o nulo nivel de impuestos, la opacidad informativa con la que maniobran y la falta de transparencia en las operaciones. Desde la Comisión Europea, como he dicho, se han puesto en marcha distintas y diversas medidas que se empezaron a implementar y adoptar a raíz del escándalo LuxLeaks, pero no debemos conformarnos simplemente con las mismas y debemos ir más allá. Por eso el planteamiento de la moción en la que se insta a apoyar la Comisión Europea determinadas medidas nos parece correcta. Luchar contra el fraude fiscal y contra los paraísos fiscales, desde luego, requiere nuestro compromiso y nuestro esfuerzo, además de manera coordinada entre administraciones. Y por eso vamos a votar a favor de esta moción, aunque lo realmente importante es que lo establecido en la misma tenga una ejecución efectiva y para ello hará también falta voluntad política. Gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Sagastizabal. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor de la Torre Díaz. Señor presidente. Señora vicepresidenta, señorías, buenas tardes. La lucha contra el fraude en tiempos de amnistías, de paraísos fiscales y de apaños fiscales como el que hoy vienen a esta casa es como el amor en tiempos de cólera, amargo, desagradecido, pero imprescindible como respirar. Y esta declaración de intenciones viene al cuento de que esta moción viene por parte del Partido Socialista ante las nuevas revelaciones de los papeles de la utilización de paraísos fiscales. Y no hay que luchar contra los paraísos fiscales y contra el fraude fiscal solamente cuando hay revelaciones de paraísos fiscales. Hay que hacerlo siempre. En este sentido, nosotros adelantamos que compartimos la moción del Partido Socialista. Si bien
La primera cuestión relativa a los paraísos fiscales no se sabe muy bien por qué se olvida de un punto con el que acordamos en su momento con el Partido Socialista y también lo volvimos a acordar con el Partido Popular, que no solamente es apoyar la lista europea, sino revisar la propia lista española para volver a incluir a aquellos países que no cumplen con sus obligaciones con España. Y esto, bueno, a ver, seguramente no es una omisión inintencionada, sino es intentar olvidar la cuestión de Panamá, que sacaron de la lista el Partido Socialista, de la lista de paraísos fiscales, sabiendo perfectamente que no cumplía sus obligaciones con España y que era un refugio de defraudadores, y que tampoco lo ha incluido el Partido Popular. Pero bueno, estamos de acuerdo en que hay que apoyar esta lista europea y que luego habrá que trasladar esto a la legislación interna. Por otra parte, hace referencia aquí a aprobar el nuevo estatuto de la agencia tributaria e incrementar significativamente sus recursos humanos y medios materiales. Y han dicho que el Partido Popular efectivamente recortó estos medios. Hasta el acuerdo con Ciudadanos es correcto. A partir de ahí ha habido incremento de medios porque empezó recortando medios a partir del año 2008 el Partido Socialista y luego continuaron los gobiernos del PP. ¿Qué es lo que hizo Ciudadanos? Incluir 100 millones de euros más en la lucha contra el fraude y conseguir, presionando a través del que se convirtió en realidad a través del Decreto Ley 13 de 2017, que esto se convirtiese en más medios humanos y materiales de verdad en la agencia tributaria. Porque, claro, una cosa es traer proposiciones no de ley y otra cosa es conseguir reformas de verdad. Y, bueno, hablando aquí de la oportunidad de la propuesta, hablan ustedes de elaborar una estrategia integral, está muy bien, y luego que se propongan las modificaciones necesarias para corregir los vacíos legales. Bueno, esto no puede llegar en un momento más inoportuno, porque es que hoy viene a esta Cámara una ley fiscal que es la Ley del Concierto Económico, a la que ustedes no permiten cambiar una coma. Una ley que va a disminuir de forma importante la información de la agencia tributaria. Y es una ley en la cual se santifican problemas graves de fraude. Por supuesto que también es una ley injusta, claramente, en lo que se refiere a la sobrefinanciación de las haciendas vascas respecto del resto de los españoles. Pero es que también hay problemas graves, y los ha habido, de fraude derivados precisamente de las leyes del concierto económico. Y, sin embargo, ustedes no permiten cambiar una coma. En fin, voy a ser concreto. Es decir, el sistema de reparto del IVA que se consagra en la Ley de Concierto Económico y la Ley de Metodología del Cupo es un disparate. Y ha habido casos graves. Ha habido casos de la empresa Rover, por ejemplo, en Álava, en Navarra, el caso de la Volkswagen. Es decir, supuestos donde se ingresaba el IVA en la hacienda foral y IVA que, referente a vender coches, se vendía la totalidad a una subsidiaria en territorio común, en concreto en la zona franca de Barcelona, y luego los coches salían para Europa. El IVA se ingresaba efectivamente en el resto de Europa donde se vendía definitivamente el coche, pero las haciendas forales ingresaban un IVA que devolvíamos el resto de los españoles. Y esto se consagra en la Ley del Concierto y no permiten cambiar una coma, no lo van a permitir. Eso es lo que acordaron en la mesa y lo que quieren ratificar hoy después de un gran debate para el cual tendremos 3 minutos. Y, bueno, efectivamente, también siguiendo en la línea, sin embargo, en sentido contrario, pese a que todo este tema va con una opacidad absoluta, quieren mayor claridad en lo que se refiere a la amnistía fiscal. Y este es un punto discutible, pero en general sí que creemos que en este tema, igual que en muchos otros, hace falta hacer muchísimo más. En general, nosotros creemos que hace falta mucha más claridad, pero hace falta fundamentalmente que se aplique en el ejemplo. Es decir, no solamente que cuando ustedes han estado en el Gobierno han hecho lo contrario, han recortado medios en la lucha contra el fraude y han hecho y le han dado facilidades para defraudar, como fue el caso de las cuentas suizas, sino también incluso cuando ahora están en la oposición permitan las modificaciones de las leyes fiscales, incluso cuando recortan, como es en este caso, que recortan información a la agencia tributaria y facilitan el fraude, que permitan que se hagan enmiendas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor de la Torre Díaz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra el señor Guijarro García.
Gracias, señora vicepresidenta. Querría empezar por lo obvio. Lo obvio es que el primer cómplice del fraude fiscal, por lo menos como problema mayúsculo en España, es la amnistía fiscal del Gobierno. Quiero empezar leyendo parte de la sentencia del Tribunal Constitucional a este respecto. Decía entonces el Tribunal que esta medida supuso la abdicación del Estado, fíjese ustedes qué gravísima acusación, en su obligación de hacer efectivo el artículo 31.1 de la Constitución española, aquel que dice que el sistema tributario deberá estar inspirado en los principios de igualdad y de progresividad. Es decir, el Gobierno de España en estos momentos es el primero que rompe los consensos básicos de la Constitución económica del país. El pacto constitucional en muchos sentidos está roto y no hemos sido nosotros los que lo han roto. Quiero también incidir en el contraargumento económico que tanto emplea el señor Montoro. Él dice que gracias a esta medida se logró aflorar, ¿no?, ese verbo tan primaveral, tan optimista, ¿no?, esa cantidad de dinero que antaño estuvo oculta. Y, sin embargo, esto no es verdad. La medida supone pan para hoy y hambre para mañana y también hambre para hoy. Lo que esta medida ha supuesto es que se genera un precedente, se extiende el sentimiento de impunidad y yo me pregunto, me gustaría preguntarle al Gobierno qué pasará la próxima vez que el tesoro público se vea mermado. ¿Dejará entonces el Gobierno de contemplar esta posibilidad para congraciarse además con algunos de sus financistas y, por qué no decirlo también, con algunos de sus amigotes? Hoy hemos escuchado, por ejemplo, en la Comisión de Financiación Ilegal del Partido Popular, cómo el señor Bárcenas fue uno de los agraciados por esta amnistía. Más cuando ni siquiera hay medidas correctivas o punitivas que lo desalienten. El propio tribunal reconoció que su sentencia era incapaz de corregir absolutamente nada. No les voy a decir, señorías, que envidio a aquellos países que meten entre rejas a un ministro de Hacienda por semejante fechoría. Pero sí les diré que envidio a aquellos otros países cuyo ministro de Hacienda dimite fulminantemente ante tal descalificación del tribunal. Hay una doble dosis de inmoralidad en todo esto, además, señorías, porque el Gobierno perdona a unos y no perdona a otros, perdona a los suyos y no perdona a los demás. Todo es por los suyos y contra los nuestros, vamos a decirlo. El Gobierno se atrinchera con los suyos para disparar contra los nuestros, y esto hay que decirlo. El señor Montoro, en ese sentido, es un ferviente seguidor de las tesis marxistas, puesto que él, como nadie, cree en la lucha de clases. Y este es el gráfico que muestra exactamente su fe ciega en la lucha de clases. ¿Cómo sube el número de ricos en el país a lo largo de la legislatura del Partido Popular? ¿Cómo sube también el número de pobres en el país? Esta brecha, señorías, es el escándalo de toda una nación. Deberíamos tenerlo en cuenta. También quiero hablar de la amnistía fiscal permanente que se ha estado practicando en este país a lo largo de muchos años. Hay un estado de bienestar oculto, según llaman los expertos, ¿no? Hay más bien esa expresión que ellos utilizan, ¿no?, la del bienestar fiscal. Es decir, la recaudación fiscal es una de las más bajas, según los estándares de la OCDE. Las rentas del trabajo en España están tributando al 25, al 30, hasta el 45%, frente al 18% de las rentas no procedentes del trabajo. El último informe de FEDEA calcula, además, que apenas un intervalo de entre 40 y 55% del porcentaje de cumplimiento de estas rentas, un dato ciertamente escandaloso. Vamos a hablar también de la agencia tributaria. En 2015 ya se dijo que se habían investigado a más contribuyentes respecto a otros años. Esto es cierto, pero, sin embargo, la media descubierta por contribuyente es menor. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que la agencia tributaria cada vez inspecciona más a los tramos más bajos de renta, donde es más fácil recuperar un dinero, pero los tramos altos, digamos, esos quedan absolutamente olvidados. Hay también una opacidad en los datos proporcionados en la lucha contra el fraude. Por eso pedimos al Gobierno que se haga pública la información de los delitos fiscales denunciados, de las actuaciones de los ingresos en ejecutiva y de los ingresos de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria, que reflejan el núcleo fundamental de los resultados económicos en la lucha contra el fraude. Hasta ahora siempre se habían publicado, este año aún no sabemos por qué no ha sido así.
Quiero también decir que coincidimos con el Partido Socialista en su moción, en parte, en algunos de los puntos que ellos han señalado, que la diputada Blanquer ha señalado. Quiero empezar, digamos, por las coincidencias. Desde luego estamos de acuerdo con un estatuto para la agencia tributaria. En eso también nosotros fuimos muy insistentes en nuestro programa. También creemos que tiene que haber un director de esa agencia tributaria que sea elegido por el Congreso. Eso podría ser una de las medidas que podríamos discutir de cara al futuro. Y, por supuesto, en un plan plurianual de medidas de lucha contra el fraude. Pero quiero también pedir al Partido Socialista que reflexione con nosotros sobre la posibilidad de racionalizar todo el esquema tributario. Y eso es algo que también veníamos reclamando. Hay que implementar una progresividad efectiva. Actualmente, usted como sabe, diputada Blanquer, el sistema fiscal español es un gran queso gruyère. Digamos que aparenta progresividad, pero con tantos huecos y agujeros es muy fácil colarse, ¿no? Y esto querríamos también señalarlo, sobre todo porque mientras no simplifiquemos, mientras no aclaremos, mientras no hagamos más claro y progresivo el sistema fiscal español, el fraude siempre será una alternativa que tendrán los malos delante. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Madrazo Díaz. Presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular no va a votar en contra de la moción presentada por el Grupo Socialista. ¿Por qué? Pues primero porque en estas materias creemos que debemos enviar a la sociedad un mensaje de unidad. Y segundo, y aún más importante, porque todas las cuestiones que plantean ustedes en esta moción ya está trabajando el Gobierno del Partido Popular en ellas. El problema, desde nuestro punto de vista, es que el Partido Socialista se ocupa o se preocupa por el fraude fiscal cuando aparecen escándalos mediáticos tipo los papeles del paraíso y, a nuestro juicio, eso es un postureo fiscal mediático, porque realmente aquí lo que hay que ofrecer a la sociedad son resultados. Y los resultados que tuvieron en la lucha contra el fraude en los años que han estado en el Gobierno de España fueron realmente escasos. En política no basta con declarar buenas intenciones, hay que conseguir resultados, ser eficaces. Y en ese sentido, el Gobierno del Partido Popular puede presentar un balance brillante en materia de lucha contra el fraude, porque vamos a hacer comparaciones. Gobierno del PSOE. Caía en picado la recaudación tributaria, tributación a tipo cero de grandes empresas, desplome de la recaudación del impuesto de sociedades, no una, sino dos amnistías fiscales totalmente opacas, una lista Falciani de españoles con dinero en Suiza que se fueron de rositas, por no hablar de lo que ya les han mencionado. Sacaron a Panamá de la lista de paraísos fiscales. Silencio, por favor, señoría. Gobierno del Partido Popular, un auténtico aluvión de medidas legislativas aprobadas para la lucha contra el fraude fiscal, por cierto, con su voto en contra, unos resultados históricos de recaudación en esa lucha de 65.332 millones y, sobre todo, una agencia tributaria más eficiente que nunca, porque ha conseguido esos resultados con menos medios, es verdad, fruto de la crisis económica, pero con mejores herramientas y con el uso inteligente de las nuevas tecnologías. Y, entre otras herramientas que quiero citar aquí, quiero recordarles que gracias a la declaración de bienes y derechos en el exterior y gracias también a esa regularización fiscal extraordinaria, han aflorado bases imponibles por valor de más de 140.000 millones de euros. Por tanto, hemos vuelto a conseguir la recaudación anterior a la crisis, la del año 2007. Por tanto, yo les pregunto, ¿dónde estaba el Gobierno socialista? Porque esos bienes y derechos estaban en el extranjero también cuando el Gobierno socialista estaba en el Gobierno y estaban ocultos y opacos al fisco. Hoy están en las bases de datos fiscales. Por tanto, lecciones desde el Grupo Socialista ninguna, porque no cuela, señores del PSOE, porque su moción es puro postureo fiscal. Por ejemplo, hablando de control de grandes fortunas, nunca se habían puesto tantos medios para el control de grandes fortunas, sobre todo porque la agencia tributaria, como les digo, dispone de mucha más información sobre esas grandes fortunas, gracias a la eliminación del secreto bancario y gracias a que se han firmado un número importante de convenios de intercambio de información tributaria con otros países y han sido firmados por un Gobierno del Partido Popular. Contra su crítica destructiva, pensamos
sinceramente, que hoy hay un mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales, porque los ciudadanos son conscientes de que hay más herramientas para acorralar a los defraudadores y implantando medidas novedosas como el Sistema Integrado de Información en el IVA, que es un método de control del tráfico mercantil en tiempo real que proporciona una información importantísima para la agencia tributaria. Por tanto, está aflorando economía sumergida. Y en relación con los paraísos fiscales, España participa también muy activamente, como saben, en las instituciones europeas y hay aprobada ya una directiva comunitaria que entrará en vigor muy próximamente para que haya una lista negra de paraísos fiscales. Es destacable también el proyecto BEPS de la OCDE y nuestro país ha adoptado todas las medidas relevantes, incluida la información país por país que solicitan en su moción. Pero, sin duda, señora Blanquer, sobre todo los resultados alcanzados por la agencia tributaria son el mejor antídoto contra su crítica permanente, porque vamos a la parte positiva. En época de crisis, de restricción presupuestaria, la agencia tributaria ha sido una administración muy eficaz y muy eficiente y todos deberíamos felicitarnos por eso y felicitar a los estupendos profesionales que tiene la agencia tributaria. Y, por cierto, los delitos fiscales efectivamente han caído, pero habiendo hecho un mayor número de inspecciones en un número importante más que en la época socialista, no pretenderá usted decirnos que los inspectores no investigan bien o no hacen bien su trabajo o miran para otro lado. Me parece una acusación muy fuerte. En conclusión, les vamos a solicitar, como ya sabe, la votación por puntos, porque estamos a favor de la mayoría de los puntos que aquí se solicitan, pero hay un punto insalvable, que es el quinto, porque obliga no solo a cambiar la Ley General Tributaria, que, como saben, obliga a la confidencialidad de los datos tributarios, sino también la Ley de Protección de Datos. Y esto son palabras mayores, porque ya tuvimos un informe del Consejo de Estado cuando obligamos a publicar las sentencias por delito fiscal. Por tanto, señorías, somos conscientes desde el Grupo Popular de que esta materia da mucha cancha para hacer demagogia, pero evitemos esa tentación partidista y hagan propuestas concretas. Vamos a ser serios, vamos a trabajar juntos y con los pies en la tierra, porque será la forma de seguir avanzando en la tolerancia cero con los defraudadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto a la señora Blanquer Alcaraz si acepta su grupo la enmienda presentada. Pregunto a la señora Blanquer Alcaraz si acepta su grupo la enmienda presentada. Señora presidenta, lo siento, no se escuchaba bien. Valoramos muy positivamente la enmienda que ha presentado Compromís, pero hay varios grupos políticos de esta Cámara que nos han pedido que votemos por puntos y, por tanto, no podemos aceptar las enmiendas en este sentido, porque lo que queremos es conseguir una amplia mayoría. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Blanquer. Señorías, antes de pasar al siguiente punto del orden del día, les recuerdo que todavía queda una parte importante del Pleno. Y les recuerdo, por favor, que con este murmullo es imposible estar una hora más en el Pleno. Así que les ruego que, si no quieren estar en silencio, señorías, cuando estoy diciendo que estén en silencio, lo mínimo es que estén en silencio escuchándome. Es lo mínimo que les puedo pedir. Así que les pido que estén en silencio y continuamos el Pleno. Continuamos con el debate de la moción consecuencia de interpelación urgente.